Amada iglesia, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Y esa hermosa alabanza decía que abriera Dios nuestro corazón, ¿verdad, hermanos? Y quiere decir que nosotros le estábamos pidiendo, no está hablando de este corazón de carne, ¿verdad, hermanos? Del que pompea la sangre. Nuestro Dios quiere que abramos el corazón de la mente, hermanos, donde está todo el pensamiento. Y es necesario que esto es necesario que esto suceda en nosotros, hermanos, porque la palabra de nuestro Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de nuestro Dios. La fe en nosotros, hermanos, no viene de otra forma. No viene porque usted lea un libro, no viene porque usted vaya al doctor, no viene de otra forma. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué es así, hermanos? ¿Por qué la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? ¿Cuántos testimonios dejó plasmados en esta hermosa escritura nuestro Dios de los hombres del ayer, hermanos? Eso solamente es para testimonio de nosotros, hermanos. Porque estoy seguro que cada uno de ustedes, hermanos, sí cree, ¿verdad, hermanos? Que Daniel fue echado a los fosos de los leones y Dios cerró la boca de los leones, ¿verdad que sí creemos eso, hermanos? Pero no lo vimos, nunca lo hemos visto, ni habíamos nacido. Pero ¿por qué creemos eso, hermanos? Porque la palabra de Dios está escrita, hermanos, y dice que Dios no es hombre, ¿verdad, hermanos? Para que Él mienta. Él es el Todopoderoso, hermanos. Él es el creador de los cielos, de la mar y de todas las cosas que nuestros ojos pueden ver. Y lo creemos. Porque hay mucha gente que dice que esto vino a causa de una explosión. Pero nosotros decimos que no, que esto vino a causa del creador de los cielos, que es nuestro Dios. Y esa es nuestra fe que tenemos, que así sucedió, hermanos. Y nadie nos va a mover de ahí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios confirma que así fue, hermanos. Y con eso basta para los hijos de Dios. Eso es suficiente para cada uno de nosotros para creerlo, hermanos. A través del tiempo vemos que Dios sacó a un pueblo, ¿verdad, hermanos? Hace miles de años lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y la pregunta es, ¿ese pueblo sigue existiendo, hermanos? Sí, hermanos, lo vemos, se llama Israel. Nuestros ojos lo ven. Y salieron hace miles de años. Y Dios lo sacó con mano poderosa, dice. Pero aunque ellos vieron eso, hermanos, dice que la fe de ellos no era muy fuerte, hermanos. Vacilaron. Y nosotros, a pesar, hermanos, de leer tantas cosas que sucedieron, nuestra fe, ¿a qué grado estará, hermanos? Dice que nosotros nos debemos de hacer un análisis si estamos en fe o no. A veces es fácil, hermanos, ¿verdad? Decir que nosotros tenemos fe.
Pero yo les voy a decir una cosa, hermanos, yo admiro al católico, hermanos. La fe del católico, yo la veo y digo, si nosotros tuviéramos a lo mejor como esa fe, pudiéramos hacer grandes cosas en la iglesia. Digo que admiro la fe del católico, no su doctrina, no su enseñanza, hermanos, pero sí su fe. ¿Quién de aquí fue católico, hermanos? Hermano Amador, Prócoro, Crispín. Y bueno, al menos a mí me acuerdo cuando estaba pequeño, como 10 años, hermanos, que alguien me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a San Miguelito, pues no está muy lejos, hermanos, son como 13, 14 horas caminando. Y era yo católico, hermanos, y decían como dice la gente, de hueso colorado. Me gustaba. Y cuando a mí me dijeron eso, me brillaron los ojos, me emocioné y dije, sí, ¿cuándo? Dice, al rato salimos. Le dije, ok, pero muchos decían, no, oye, ¿y el trabajo? Pues si quieres ir, tienes que dejar de trabajar. Y era tanta la emoción, hermanos, por ir a ver al santo hasta allá. Y eran los días lluviosos. Pero a la gente no le importaba, hermanos. Yo calculo que íbamos en esa caminata a lo mejor unos 1,000 personas caminando, lloviendo, los charcos de agua. Pero nos movía esa fe. Y pues le doy gracias a Dios que aunque sea una fe a lo mejor podríamos decir, muchos podemos decir es equivocada, pero ahí estaba. Y a muchos de nosotros esa fe que teníamos allá, hermanos, la hemos perfeccionado aquí, en la iglesia de nuestro Dios. Porque la fe, la verdadera fe se demuestra con qué, hermanos. ¿A través de qué? A través de las obras. Y yo por eso le digo que admiro al católico. Si se dan cuenta, los 12 de diciembre, hermanos, está frío. Muchas veces está nevando. Pero ¿qué hace el católico, hermanos? No le importa, ¿verdad que no? Él agarra y camina y llega a su destino. ¿Y es de admirarse? Sí, hermanos. Eso es fe. Y es hermoso la fe del católico. Pero es solamente un ejemplo, porque la fe está en los hijos de Dios también. Y es importante la fe, hermanos. ¿Es vital la fe para nosotros? Sí, hermanos. Es muy importante, es vital para nosotros que tengamos fe. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice tal vez puedes agradarle a Dios, dice no, sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios sin fe, hermanos. Por eso es necesario que nuestra fe, hermanos, vaya creciendo. No de palabra, sino de obra, con hechos. A Dios se le demuestra
con hechos, con obras, que lo amamos, que lo respetamos, que lo obedecemos y que tenemos fe en Él. Porque hay una fe que Pablo le dice a Timoteo que puede ser fingida, hermanos. Es la que se habla, pero no se ejecuta. Eso es una fe fingida. Génesis capítulo 2, hermanos, vamos a ver a un hijo de Dios. En el Génesis capítulo 2, hermanos, el versículo 1 y 2, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice así: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La orden de Dios para Abraham, hermanos, dice: deja a tus parientes, deja tus bienes, deja tu tierra y ven. Y vas a ir a otro lugar que yo te voy a mostrar, a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y Abraham qué hizo, hermanos? Obedeció, ¿verdad, hermanos? Por eso es que la fe tiene que ver con la obediencia, hermanos. Él no sabía dónde iba a ir, él no conocía la tierra donde iba a ir, pero Dios le dio una orden. Y él no puso ninguna excusa, hermanos. A lo mejor si tenía temor, echó el temor para abajo y la obediencia para Dios fue mejor, hermanos, y salió. Él obedeció. Agarró a su esposa, a sus animalitos y vámonos. Hay que obedecer a Dios. Ahí empezó a crecer la fe de Abraham, hermanos. La primera vez que Dios le dice, haz esto, él lo hace. Después de mucho caminar, de mucho tiempo, hermanos, nace el hijo de la promesa, ¿verdad, hermanos? Nace de Abraham. Pero a los pocos años Dios le vuelve a probar la fe a Abraham y le dice: mira, Abraham, al hijo que tanto amas, sacrifícamelo, dice. Vete al monte y lo vas a sacrificar. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Se puso a renegar a Dios, se puso a decir: ¿para qué me lo diste y si ahora me lo vas a quitar? No, hermanos. Abraham obedeció y en su obediencia, hermanos, la fe de Abraham se ve. El muchacho le pregunta, dice: la leña está y todo está preparado. ¿Y el sacrificio? ¿Qué dijo Abraham, hermanos? Dios proveerá. Dios proveerá. Nos damos cuenta, hermanos, cómo la obediencia y la fe en Dios, hermanos, trae una buena respuesta también. Dice que cuando Abraham, hermanos, iba a bajar el cuchillo para matar a su hijo Isaac, aparece el ángel y le dijo: detente, ¿va? Ahora sé que le temes a Dios, dice, que amas a Dios, que obedeces a Dios, que tienes la fe puesta en Dios. Ahora has revelado todo eso con estos actos que tú has hecho.
Y entonces Abraham es engrandecido en gran manera, hermanos. Y dice que Dios lo llama su amigo, ¿verdad, hermanos? Y lo llama el padre de la fe también. Es el padre de la fe. Por eso es necesario, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo no sé con qué intención usted venga este día, hermano. Yo no lo sé. Dios, que escudriña el corazón de cada uno de nosotros, sabe. Pero es necesario que escuchemos la voz siempre de Dios, hermanos. Sea aquí, sea en la casa, sea donde nos muevamos, en cualquier círculo, hermanos. Los que tenemos oportunidad, hermanos, de escuchar, el patrón no dice nada o algo, la voz de Dios, hermanos. Pero a veces, a lo mejor a cuántos de nosotros nos da vergüenza escuchar a lo mejor un tema, hermanos, en el trabajo, o unos cantos que alaban el nombre de Dios. ¿A cuánto nos dará pena y no, mejor ponte otra estación, ¿verdad, hermanos? O mejor lo apago, que no sepan que soy un hijo de Dios. Porque nuestra fe es pequeña, hermanos. Porque nuestra fe no ha dado buenos frutos aún. Por eso esas cosas nos pasan. Vamos a ver, hermanos, rápidamente Daniel, capítulo 3. Y vamos a ver, hermanos, una fe verdadera, hermanos. Una fe que no solo enorgullece a Dios, sino que engrandece a Dios. Porque imagínense cómo se sentirá Dios cuando sus hijos, hermanos, confían en Él y la fe sincera en Él. Y a través de que su fe sincera pueden obrar, haciendo las cosas que le agradan a Dios. Daniel capítulo 3, del verso 15, es un poquito largo, vamos a leerlo, hermanos. Dice así. Daniel capítulo 3, del verso 15, dice: ahora pues, estáis prestos para que, oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abdenego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que le has levantado. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y demudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abdenego. Así habló y ordenó que el horno se encendiera 7 veces tanto de lo que cada vez solía, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abdenego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba priesa,
y había procurado que se encendiese mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse apriesa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Respondió él y dijo: he aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y al parecer del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Así que, hermanos, dice que esto hecho ocurrió con el rey Nabucodonosor, ¿verdad, hermanos? Pero se pone a pensar usted, hermanos, en un momento de su vida de usted, hermanos, usted ha llegado hasta este punto, hermanos, de estar como uno de estos hijos de Dios, hermanos, en el cual su vida está para que se la quiten. Yo creo que quiero pensar, hermanos, que hasta ahorita no hemos llegado hasta ese punto nosotros todavía, hermanos. Ninguno de nosotros. Y cuando digo, hermanos, que esta es una fe sincera, una fe al 100% en Dios, una fe real en Dios, es por la contestación de uno de los hijos de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Qué fue lo que dijo, hermanos? Dice: respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí que nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Usted ve la confianza de esos tres hombres en Dios, hermanos? Pero esto es fe, esto es amor a Dios y esto es obediencia. Lo que sigue, hermanos. Ellos dijeron: Él nos puede librar porque es un Dios todopoderoso al que nosotros servimos. Pero si a Él no le place, si Él no quiere salvarnos y nos deja morir en ese horno de fuego, de todos modos no vamos a servir a tu estatua. No lo vamos a hacer, porque Dios tiene la potestad de salvarnos o de dejarnos morir, porque es Dios. Y esa es fe, hermanos, esa es confianza en Dios. Cuando yo pongo primero a Dios, cuando yo obedezco primero a Dios y no a mis intereses, no a mi misma vida, hermanos, porque ellos solamente había dos opciones: o adoran o mueren. Escojan. Y no les digo en 30 días regreso para ver qué decidieron. No, hermanos, fue el momento. O adoran o mueren. Y ellos dijeron: morimos. Eso es fe, hermanos. Pero el poder de Dios, cuando ve que sus hijos en verdad confían en Él, hermanos, que su fe está al 100% puesta en Él, pues Él actúa. Él actúa, hermanos. Por eso es que Cristo, cuando vino a la tierra, a los discípulos, ¿qué les dijo? Si tuvieran fe ustedes, como este granito de mostaza que es bien pequeñito, dice, ustedes le dirían a esos montes: muévanse, y se moverían.
Pero no sucede así, hermanos. Y con nosotros no somos la excepción. Vemos la contestación de estos hombres, vemos lo que pasó, al final, hermanos, fueron salvados. Y se me viene mucho a la mente, hermanos, el tiempo de la pandemia. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuánto nos asustamos cuando llegó eso? ¿Cuántos temimos? Yo me acuerdo en ese tiempo muchos decían, no, vamos a aguantar, a confiar en el Señor y todo. Pero les pegó poquito la enfermedad y dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor no, mejor no. Es duro esto. Pero muchas veces, hermanos, de nosotros, en lugar de reconocer, pues nos faltó fe, hermanos, para mantenernos firmes delante del Señor. Buscamos miles de pretextos y miles de excusas para haberle fallado al Señor. Pero ¿qué debemos de hacer en esos casos, hermanos? Cuando nuestra fe flaqueó, le fallamos al Señor. Solamente es reconocer, hermanos, ¿sabes qué, Señor? Te fallé. Yo pensé que mi fe era más fuerte en ti, pero no es así. ¿Qué debemos de decir, hermanos? Aumentanos, ¿qué, hermanos? La fe. Aumentanos la fe, por favor, Señor, para que otro día nos podamos mantener firmes en ti, confiando en ti. A veces por eso, hermanos, que las enfermedades se sobreponen en nosotros muchas veces. Porque es cierto, le pedimos al Señor, pero a lo mejor no con la fe que Él espera que nosotros tengamos en Él. ¿Cómo puede actuar el Señor cuando ve que la fe no es sincera, no es al 100% en Él? ¿Cómo? Nosotros necesitamos poner nuestra confianza en Él. Estos tres hombres lo hicieron, hermanos. A nosotros cuando vino esa enfermedad de la pandemia, a lo mejor nomás era dolor de huesos y calenturas y eso nos tenía atemorizados y alejados de las cosas de Dios, a lo mejor, hermanos, pero aquí en estos tres hombres era su vida, hermanos, era su vida ahí, pero ellos dijeron, Él nos puede salvar, pero si no nos salva, falta que ellos usaran la expresión que nosotros usamos a veces, ¿verdad, hermano? Nos veremos en el reino, hermanos. Por eso es que la fe, hermanos, como dice Santiago, vamos a ver Santiago capítulo 2, hermanos. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Y cómo es la fe? Porque le digo, hermano, nosotros tenemos eso de que decimos, pues sí, tenemos fe, hermano, sí, esto, y que si ahorita entra alguien y dice que por ser cristiano nos va a matar, sí, que nos mate, pero ya cuando vemos de veras lo verdadero, decimos no, mejor digo que no soy cristiano. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18, dice así, hermanos, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
¿Nos damos cuenta, hermanos? Porque le decía yo que muchos de nosotros podemos decir, pues tengo fe, yo tengo fe, hermano, y que mi fe, dice Pablo, dice Santiago, aquí en la carta de Santiago, sí, nomás que la fe, tú la vas a demostrar con tus obras. Por eso es que dice, si este hermano tuviera necesidad de vestir, de comer y de todo, pero tú solamente le dices, hermano, vamos a orar por ti, mantente fiel al Señor, firme, pero no se le dieran las cosas. Dice, al hermano, ¿de qué le sirve? Es lo que quiere decir aquí. A esa persona, ¿de qué le serviría si te vino y te dijo que necesitaba su mantenimiento, su vestir y todo, y tú solamente le dices, ve en paz, Dios te va a bendecir, pero no le das lo necesario? Este ejemplo que está poniendo dice, y así es la fe en nosotros. ¿De qué nos sirve decir que tenemos fe si no obramos? Si cuando viene la dificultad, viene el problema y viene todo, nos hacemos pequeños. En lugar de decir, como dijo Abraham, ¿qué dijo Abraham, hermanos? Dios proveerá. Mi fe está en Dios, y cual sea que sea la voluntad de Dios, la voy a aceptar con fe. Mi obrar va a ser que el corazón de Dios se mueva. Dice Santiago, porque la fe es como un cuerpo, ¿verdad, hermanos? Si el cuerpo no tiene el espíritu, ¿qué pasa con ese cuerpo? Está muerto, ¿verdad, hermanos? Porque no tiene vida, no tiene el aliento de vida, el espíritu de vida, no lo tiene, está muerto. Así nuestra fe, hermanos. Cuando nosotros no la demostramos a Dios, no se la demostramos a los hombres que nuestra fe está en Dios, pues usted puede decir que tiene mucha fe, pero si no obra su fe, está muerta, hermanos. Por eso es necesario, hermanos, que oremos siempre al Señor, que hagamos la voluntad de Dios para que nuestra fe sea próspera, hermanos, sea fuerte, y cuando venga la tormenta no nos va a asustar, no nos va a doblegar, porque mi confianza, decía, está en el Señor, hermanos. ¿Por qué es tan importante la fe, hermanos? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, hermanos. ¿Por qué es tan importante la fe? Mire lo que se logra con la fe, hermanos. Cuando la fe es sincera, cuando la fe de verdad es genuina, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 40, dice así, hermanos. Que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Y sigue diciendo, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo,
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, escuche bien, hermanos, y todos estos aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. La fe de ellos, hermanos, logró que nuestro Dios los librara de la muerte. Dice que apagaron fuegos, taparon bocas de los leones. En pocas palabras, hermanos, hicieron maravillas, pero no ellos, fue nuestro Dios, pero a través de la fe de ellos en Dios. Dice el pasaje, hermanos, dice, ¿tú crees que uno solo es Dios? Porque los demonios también creen eso, hermanos. Y dice que tiemblan, pero siguen desobedeciendo. Así que para que nuestra fe crezca, hermanos, es necesario, hermanos, que obedezcamos a Dios. Que confiemos en Dios, que amemos a Dios. No sé por qué muchos de nosotros no estamos aquí este día. Dios lo sabe, hermanos. Pero no caigamos en el juego de Satanás, hermanos. No caigamos en el juego de él de decir este día estoy cansado, este día no puedo ir. Dice que Satanás es tan inteligente que dice que engañará ¿a quién, hermanos? A los escogidos, hermanos. Por eso es necesario que nuestra fe, hermanos, esté al 100. ¿Saben por qué, hermanos? Muy rápido, hermanos, en menos de lo que nosotros nos imaginamos, se van a venir muchos acontecimientos muy grandes. Y hay uno que va a ser muy cruel para nosotros los hijos de Dios, hermanos. ¿Cuál va a ser, hermanos? La marca, ¿verdad, hermanos? Dice que si usted no tiene esa marca, usted no va a poder comprar, ni vender, ni nada, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Acaso ya nuestra fe, cuando eso suceda, estará como la de estos jóvenes, hermanos? Y podremos decir, quítame la vida, está bien. O podremos decir, pues mata a mi hijo, está bien. Nos damos cuenta, hermanos, por eso cuán importante es la fe en nosotros, porque van a venir días terribles para la iglesia de Dios. Y si nosotros no estamos preparados, créanme, hermanos, que vamos a doblar las rodillas, a lo mejor delante del ídolo o de lo que nos pongan para poder sobrevivir. Por eso es necesario, dijo el Señor, orar sin cesar, que Dios nos aumente la fe. Vamos a ver, hermanos, Daniel capítulo 3. Ya vamos a ir acabando casi, hermanos. 2 textos más quedan.
Daniel, capítulo 3, hermanos. Daniel, capítulo 3. Mira, hermanos, cuando nuestra fe es en Dios, cuando le comprobamos a Dios que lo amamos y todo, aún los que no conocen a Dios, aún los que no lo obedecen a Él, fíjese lo que sucede, hermanos. Dice que nosotros fuimos creados para su gloria y para su honra de Él, ¿verdad, hermanos? Y a través de nuestra fe nosotros le damos honra a Dios y le damos gloria a Dios. Fíjense cómo acaba esto, hermanos. Daniel capítulo 3, del 28 en adelante dice así, del versículo 28 en adelante dice así, hermanos. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él. Y el mandamiento del rey mudaron. Escuche esto, hermanos. Y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen y adorasen a otro Dios que su Dios. Escuchen lo que sucede, hermanos. Por mí pues se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué sucede, hermanos? Dios es engrandecido, ¿verdad, hermanos? ¿Qué pasaría de aquí en adelante con este rey? Las palabras que él usó primero, ¿qué dijo? ¿Y qué Dios será? ¿Quién? Quien los libre de mis manos, dice. ¿Qué Dios habrá que los libre de mis manos? Y ahora él termina diciendo: cualquiera que hable blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Vemos, hermanos, lo hermoso de la fe. La fe engrandece a nuestro Dios. Y Él espera que cada uno de nosotros tengamos esa fe de Daniel, esa fe de estos tres personajes, de Abraham, de Pablo, de Jesús y de todos, hermanos, porque todos ellos murieron conforme a la fe y nos están esperando. Así que nuestra fe sea grande, hermanos. Vamos a ir terminando por último, Hebreos capítulo 10. Con eso acabamos, hermanos. Hebreos capítulo 10, el versículo 39. Dice así: pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Así que, hermanos, que nuestra fe, hermanos, crezca. Nosotros no retrocedemos. Nosotros somos como Daniel, como estos tres jóvenes. Nuestra fe no retrocede, hermanos. Confianza en el Señor, que Dios proveerá, hermanos. Dios los bendiga y paz a vosotros.